mucho más agradable. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, es el suicidio y cómo el espacio afecta a que la gente pues se tome la decisión de quitarse la vida en estos espacios. Para esto, pues aquí vamos a estar platicando un servidor y la antropóloga Sofía Máximo. Y bueno, investigando con otros proyectos que tengo, con otros proyectos no nada más arquitectónicos, investigando, pues empecé a caer en esto de cómo es que los espacios, o cómo es que nosotros los arquitectos, que somos los responsables de diseñar estos espacios, también se incentiva de manera indirecta que las personas se quiten la vida, ¿no? Entonces tengo aquí un artículo de la revista Arquine. Muchos y muchas de los que nos escuchan, que seguramente están estudiando arquitectura o que son arquitectos, y si no lo son, pues también que estén escuchando esto. Bueno, hay una revista especializada que se llama Arquine. En esta revista hay un artículo que me llamó mucho la atención de Georgina Sebey, que se titula El suicidio y ciudad. Entonces lo voy a leer, y sobre este texto es sobre el cual vamos a estar comentando acerca de los espacios. Entonces el texto dice: la calle a más experiencias sociales, políticas, cívicas. En la calle se comercia, en la calle se juega, y en la calle también a veces se muere. La muerte en la ciudad se define por la espacialidad urbana. Podemos pensar, por ejemplo, que con las transformaciones del paisaje urbano, los modos en los que la muerte se manifiesta en el espacio público también se modifican. Así, los suicidios que ocurren lejos del ámbito privado delatan una relación en la que, si bien el hombre da sentido al espacio, este último también otorga un sentido, tal vez final, al sujeto. En 1938, una oda a la ingeniería se levantaba al norte de la Ciudad de México. Como si fueran brazos, estructuras de acero se levantaban para sostener el primer paso a desnivel, que atravesaba una parte de Nonoalco, zona conocida por las vías de los ferrocarriles que se extendían desde la estación Buenavista. Mientras veloces automóviles cruzaban el puente, abajo, sin embargo, un cinturón de miseria pululaban a las orillas de las vías del tren. Desde su creación, esa plataforma elevada funcionó como un mirador hacia la zona deprimida. Varias cintas del cine clásico mexicano de la época de los años 50 realizaron paneos desde la estructura e incluso le dictaron alguna toma, reafirmando la connotación de espacio de la desgracia que desde tiempo atrás había adquirido esta zona en el imaginario colectivo. Este novedoso elemento arquitectónico impulsó un acontecimiento social que repetidamente era cubierto por la prensa de nota roja: los suicidios. Las hojas de los diarios de mediados del siglo XX cuentan las historias de cientos de desesperados que vieron el fin en ese puente. Los suicidas la consideraban una estructura lo suficientemente elevada como para perder la vida. Abajo, entre el humo y el ruido de las máquinas, el acero de las vías recibiría cantidad de cuerpos. En esta zona, la lógica del puente se maximizó, pues si bien los autos cruzaban de un lado a otro, el puente de los suicidios también ayudó a cientos de sujetos a cruzar de la vida a la muerte. En la mitología griega, el salto al vacío se consagró como la manera común para renunciar a la vida. Tal vez cuando la torre latinoamericana, con sus 181 metros de altura, apareció en el firmamento en 1956, una nueva plataforma para los suicidios también se erigía. ¿Quién sino un suicida para apreciar el valor de las alturas? El fotoreportero Enrique Metinides, reconocido por sus tomas para nota policíaca, cuenta haber documentado 9 muertes voluntarias en este rascacielos.
La fotografía de uno de ellos fue tomada el 6 de septiembre de 1971, cuando desde el mirador un hombre se lanzó al vacío abismal, encontrando el fin en el 9º piso. La fotografía de Metinides muestra el cuerpo inerte del hombre mientras un oficial de seguridad lo contempla. Uno de los barandales de la terraza está deforme. Se puede suponer el impacto del cuerpo con el trozo de aluminio. Al fondo, se vislumbra el perfil de una ciudad que aparece en calma. En otra de las imágenes del fotoreportero capturada en la Latino, un suicidio se anuncia con suspenso. El racionalismo de las cientos de ventanas de cristal que cubren la torre se rompe con la inquietante figura de una mujer de vestido rojo que pretende lanzarse al asfalto. Ese 2 de diciembre de 1993, Guadalupe Guzmán abrió una de las ventanas del piso 27 para quitarse la vida. En la siguiente fotografía, un rescatista surca las alturas impidiendo la tragedia. Émile Durkheim escribió en el cuadro que señala la parte relativa de los diferentes modos de suicidio, en el conjunto de las muertes voluntarias, traduce, en parte, el estado de la técnica industrial de la arquitectura más extendida, los conocimientos científicos, etc. A medida que el empleo de la luz se vulgarice, los suicidios con ayuda de procedimientos eléctricos se harán también más frecuentes. Si traemos esta idea de 1897 al presente, llegaremos al metro, otra de las infraestructuras urbanas que desde su aparición en la ciudad se convirtió en una de las más utilizadas para los suicidios. Cuando el transporte subterráneo se inauguró en 1969, el habitante de la Ciudad de México tuvo que aprender, por ejemplo, que no era necesario hacerle parada al tren naranja, porque las puertas se cerrarían luego de una chicharra, o que el convoy solo pararía en estaciones específicas. Lo que el capitalino también aprendió en aquellos años iniciáticos del metro fue que este medio de transporte también proporcionaba un método de suicidio efectivo. Actualmente la muerte voluntaria en el metro va a la alza. El texto México tiene un máximo histórico de suicidios apunta que, aunque en todos los estados se observa que la mayoría de los suicidios son ahorcamientos o asfixias, algunos métodos son particularmente populares en ciertos estados. El caso más anómalo es el de la Ciudad de México, en la que lanzarse hacia un objeto en movimiento, aplastamiento, colisión con transporte motor y saltar desde un lugar elevado son métodos más frecuentes en la capital que en el resto del país. El metro, con una red de líneas que deja una estación siempre a la mano y con una entrada de bajo costo, se vuelve un método al alcance para quienes desean poner fin a su vida lanzándose a las vías tras el paso del convoy. Recientemente, el sistema de transporte colectivo subterráneo ha lanzado una campaña para cambiar el estado de ánimo de los usuarios colocando fotografías de paisajes en los túneles. Si la infraestructura hace posible la parte material de la civilización de las urbes, también hace posible nuevas formas de morir. Una ciudad diferente se revela a los ojos del suicida, quien decide renunciar a la vida en la calle. También hace pública su expresión de desesperación y dolor, y aunque una cicatriz de tragedia marca el espacio, la ciudad permanece estoica. Bastan un par de horas para que los peritos levanten un cuerpo sin vida de algún espacio público. Luego de eso, la ciudad vuelve a su ritmo cotidiano como si nada. Entonces, este texto, como lo escucharon, pues da bastantes datos desde el punto de vista espacial. Y pues no sé qué opinión tengas. Tú ya tuviste la oportunidad de leer este texto, Sofía. Tu experiencia como antropóloga, pues tendrás otra visión de este fenómeno. Que pues también hablando con el programa anterior, tu programa anterior con respecto a la violencia de la mujer, pues también ahí hay escondida toda una violencia, ¿no? Pues generalmente las mujeres que se suicidan o que toman la decisión de tomar en sus propias manos y acabar con su existencia, generalmente lo hacen en espacios privados. Y curiosamente, los hombres lo hacen en espacio público.
¿no? Ajá. Ahora, la violencia que más se marca hacia los hombres es de hombres a otros hombres, ¿no? Sí. Que por mostrar la valentía, el machismo, todo eso. Lo que pasa es que entre ellos se van pues matando, ¿no? Y toman la decisión, la valiente decisión de suicidarse en lugares públicos. Claro. Ajá. Y uno de los factores más importantes de violencia hacia los hombres es precisamente la presencia muy fuerte de suicidios en hombres. Eso es un problema de género y un problema de salud impresionante, ¿no? Claro. Ahora, bueno, nosotros como arquitectos, bueno, no te enseñan así como hacer un espacio para que digas no vaya a haber suicidios, o que el mismo espacio te diga de manera inconsciente, digamos, que tengas que suicidarte, ¿no? Pero, sin embargo, el espacio es también una condicionante. A mí, por ejemplo, en la escuela, en la ESI Atacamachalco, me daban la materia de psicología ambiental, y entonces se trataba, era nueva la materia, o mejor dicho, la ciencia era nueva, 1960, de los 60, cuando se empieza a estudiar este fenómeno de la psicología ambiental, cómo es que el ambiente nos afecta, y pues se trataba de encontrar los medios espaciales para conducir a la gente a ciertos estados de ánimo. Un claro ejemplo que nos ponían mucho en la carrera era que cuando tú entrabas a una iglesia, siempre me acuerdo mucho que me dijo un profesor: cuando ustedes entran a una iglesia, ¿por qué se quedan callados? Y tú lo sabes, como antropóloga. Sí. Sabes que por qué automáticamente entramos a una iglesia y todos susurramos, ¿no? Claro. Y cómo entonces se va viendo un efecto dentro de los individuos, de tal manera que se comportan diferente en un edificio o en un espacio que en otro. Y no es lo mismo un espacio, por ejemplo, un espacio público, pero interior, como es la iglesia, a un espacio público que es exterior, o a un espacio privado. Claro. Uh-huh. Y pues tratando de diseñar, nosotros siempre nos ponen ahí, bueno, es que ustedes tienen que diseñar para alguien va a ocupar ese espacio, ¿no? Entonces siempre tenemos que pensar en esa persona, pero nunca nos dicen, bueno, ¿cómo hacemos a través del espacio que obviamente hay más factores? O sea, no digo que no haya factores como la economía, como la política, como una presión social. Hay otros factores, pero nosotros como arquitectos, ¿cómo podemos resolver o cómo podemos otorgarle al espacio, a través del espacio, un incentivo para que estas personas no se suiciden, digamos? Ahora, te lo voy a decir así: hay espacios, hay lugares que son muy deprimentes. O sea, tú vas, por ejemplo, no sé, a mí me tocó ir mucho por allá por Acueducto de Guadalupe, de hecho cerca de donde está la cárcel, no, más por donde está el Cerezo del norte de la Ciudad de México, sí. Que seguramente si nos vamos aquí a Pacho Viejo, que creo que es donde está también el Cerezo, sí. Son lugares muy deprimentes. Sí. Entonces, si tú vives en esa zona o vives cerca de esas zonas, inevitablemente te vas a deprimir. Claro. Ya tenemos aquí 4 años en Jalapa, y yo cuando voy a México, lo primero que veo es lo gris de la ciudad. Desde el gris del pavimento, desde el gris de las casas, sí, hasta el gris del cielo. Claro. Y los mismos árboles que deberían de ser verdes, resulta que es un verde grisáceo. Sí. Y eso te deprime estar viendo esas masas de concreto. Claro. ¿Sí? Y entonces, cuando no tienes una buena economía, te está yendo de la fregada y no sabes qué hacer, sobre todo cuando tienes familia, ¿no? Yo te lo digo desde el punto de vista de hombre, tienes una responsabilidad con tu familia, con tus hijas o tus hijos,
¿sí? O si está viviendo, por ejemplo, la tía de 80, de 70 años que ya no puede trabajar, o la mamá o la suegra, pues es una responsabilidad. Y si económicamente no te da, y desde mi punto de vista ves una pared donde se está cayendo a pedazos el aplanado, o se ve el tabique viejo, las láminas, pues eso también te deprime. Y inevitablemente todo ese lugar, esa atmósfera lúgubre, pues determina que tomes esa decisión de suicidarte, ¿no? Pero bueno, habrá lugares donde, o sea, ¿por qué no te suicidas en la casa? Si ese es el lugar lúgubre. Eso sería, por ejemplo, una pregunta para ti. También esa división del espacio que es contrastante, o sea, cuando alguien está viviendo su cotidianidad o su vida alrededor de un espacio, como dices tú, gris, compacto, entre cuatro paredes, etcétera, y lo confronta con otra realidad que, por ejemplo, es el Estado, que cuando van a una instancia gubernamental donde la estructura o la infraestructura prácticamente te devora porque Ajá. llegas a un auditorio enorme, llegas al Senado de la República, es una cosa enorme, También, ajá, donde no te identificas, etcétera, o llegas a ese hotel bien bonito, a infraestructuras que prácticamente te comen y te ves pues hecho una hormiga, y entonces regresas con esta visión de espacios que para en principio no son míos y son una estética que se valora con diferente nivel, y llegas a tu casa a un espacio privado que pues es gris, que hay carencias, etcétera, etcétera. sí. Me parece que en vez de hacer un espacio amigable como tendría que ser el Estado o un hospital, ¿no? Pues lo que acuña es hacerte como más deprimente, ¿no? O sea, te mete más en esta situación de depresión. Claro. Entonces te acuña. Ahora, Y bueno, perdón, Uh-huh. y más creo yo, porque entonces te meten esta idea, y eso lo veo mucho en Jalapa, te meten esta idea del fraccionamiento gringo, del fraccionamiento de Las Vegas, donde las calles no son rectas, donde todos viven felices, y entonces lo traen a México, empiezan a hacer fraccionamientos así, te venden la idea de que vas a ser feliz, ¿no? Pero entonces terminan haciendo algo un poco caótico, como lo que está en La Pradera o lo que está creo que le llaman Omex Santa Fe, Uh-huh. donde si tú vas, sí, ya a lo mejor se veían bonitas cuando estaban nuevas y hicieron entrega, pero todo sabemos que son para gente que no tiene pues la clase social como para ser rica, ¿no? que es el 80% Y entonces, de la población. que es el 80% de la 90%, población. sí. Y entonces tienes estas casas donde no les alcanza para mantenerlas, donde de por sí son casas seriadas, que todos tienen una estructura que incluso hace un lugar monótono. Claro. Y al hacer monótono también le quita la cuestión humana. Claro, y hay una división bastante fuerte de las clases sociales, ¿no? Donde te marca, vives en un fraccionamiento y yo vivo en el, que realmente no son fraccionamientos desde mi punto de vista, son colonias, ¿no? Que están en la periferia, que son colonias populares, no quiere decir que sea de menor calidad la persona, sino pues ahí se establece uno porque se tiene que establecer en algún lugar, ¿no? Pero hay una fuerte división en las clases sociales, y eso permite que la delincuencia pues sea un poquito más fructífera, ¿no? Que por ejemplo en comparación con las ánimas, que también tienen sus problemáticas, que también tienen mucho que arreglar, tienen mucho que ver, pero es diferente el espacio, ¿no? Sí. Y entonces pues, se puede hacer más visible la situación de violencia como más de nota roja en las colonias aledañas que, por ejemplo, en las ánimas, ¿no? Por muchos factores.
Pero hablando de la infraestructura, también la infraestructura no te permite que ciertas situaciones salgan como en nota roja, ¿no? O sea, porque como es como más, pues hay más infraestructura, más poder adquisitivo que en una colonia, por ejemplo, no sé, en la Pradera o en la Revolución o en las periferias, incluso en la zona rural, ¿no? Entonces la infraestructura pues sí te marca mucho del estado anímico en el que vives, ¿no? Porque me imagino también que los suicidios se dan más en las ciudades, no lo sé, que en las comunidades, en los pueblos, en las comunidades, ahora sí que en el campo, ¿no? Me imagino. Sí, porque en las ciudades, lo que nos ha pasado en las ciudades es cierto que tenemos toda la mano, que tenemos el mercado, que tenemos el agua, la luz, etcétera, pero también esto nos ha llevado a una división, a un egocentrismo de yo soy, este individualismo que el mismo sistema económico mundial, ¿no?, nos ha llevado a ser individuales, y en las ciudades somos muchos, pero también tenemos una pandemia terrible de depresión en las ciudades, impresionante, que muchas veces no en los pueblos hay menos, no es que no exista, sino que hay menos, porque en las comunidades, en los pueblos, todo el mundo se saluda, tienen, a lo mejor tienen un terreno más grande donde vivir, ahí tienen un jardín, ¿no? La psicología del espacio, como dices tú, pues es un poco más diferente, y en las ciudades te ves solo, inundado de personas, te ves solo, y eso es triste, y eso es fatal, y esto es de salud pública. Exactamente. Y te lleva a un suicidio, ¿no? Y entonces ahí es donde entramos a la interdisciplinariedad con todas las diferentes profesiones para precisamente hacer un espacio, te digo desde el punto de vista urbanístico, hacer un espacio que pues de cierta manera no vamos a ser felices las 24 horas del día, ¿no? Pero de cierta manera que tengamos unas emociones, vamos a decir, un poco más optimistas hacia las actividades o los hábitos que tenemos en el transcurso del día. Me recuerda más soportable. Claro, en el Estado de México hicieron, no me parece, una colonia que está en un cerro, que la pintaron, ¿no?, como de muchos colores. Me parece que en el Estado de México, creo dices. Que sí, ¿no? No, creo que fue, si no fue en el Tepeyac, fue en el Cerro de la Estrella de Iztapalapa. Entonces, eso te hace un poco más amigable. Lo que pasa en las favelas, también las favelas en Brasil, hicieron ese movimiento, no sé si llamarlo así, pero las pintaron. Me parece que fue por lo del mundial y una cosa así, pues para dar como bonita vista, que también muchos se quejaban de las favelas. Sí. Pero sí ayuda no cura la problemática, es obvio, pero sí ayuda a que no te deprimas más, que llegas así de, ¿por qué? Porque hay mucha gente que desafortunadamente el capitalismo nos ha arrastrado bastante, que muchas veces el fin de semana, en vez de ir a un parque o cosas así, te vas al centro comercial, y esa es tu distracción. Entonces entras a una infraestructura de consumismo y llegas a tu casa y dices, es que yo no tengo la tele, eso también acuña a esto, ¿no? Fíjate, te voy a contar. Bueno, nos vamos a ir a comerciales y seguimos platicando acerca del suicidio y ciudad. Estás escuchando Sociedad 3.0 Radio. Ya volvemos. Si quieres una educación de excelencia, el Bachillerato IBES te está esperando. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé IBES, formando estudiantes de éxito y profesionales de alto nivel. Tenemos instalaciones adecuadas, docentes preparados y personal capacitado que te brindará el mejor servicio. Además, contamos con sistema escolarizado y mixto. Encuéntranos en Juárez 87, zona centro en Jalapa, Veracruz, o pide informes al 817-2026 y al 817-4879. Únete y sé parte de esta gran comunidad. Sé un lince, sé IBES. Expresión Ciudadana, uniendo las voces. No te lo pierdas todos los lunes de 18 a 19:30 horas por Sociedad 3.0 Radio, con Carlos Arturo Luna Escudero y Angélica Cristiani Mantilla. Expresión Ciudadana, uniendo las voces.
Sociedad 3.0 Radio, innovando para ti. Descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Sí, descarga ya nuestra aplicación móvil desde Google Play gratis. Encuéntrala como Sociedad 3.0 y escucha tu programa favorito donde quiera que vayas. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Búscanos en las redes sociales, Sociedad 3.0 Radio. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. El mundo en conexión con la mejor radio. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril. CEU Lince, Universidad IBES. Somos tu mejor opción con educación de calidad. Contamos con un sistema cuatrimestral y docentes capacitados. ¿Qué esperas? Ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz, o llámanos al 812-3456. También estamos en Facebook como Universidad IBES. Conoce nuestra oferta educativa. Tenemos las cuotas más competitivas del mercado. Conócenos. CEU Lince, Universidad IBES. La violencia en el noviazgo es la forma de violencia que no registramos, pero que debemos visibilizar y conocer. La violencia en el noviazgo puede empezar con burlas sobre lo que hablas y haces. Hay gritos y amenazas bajo la excusa que haces mal las cosas. A eso se le llama acumulación de la tensión. Después, sin importar si has hecho cosas para evitar el enojo de la persona, llega el momento de la agresión. A esta etapa se le llama explosión violenta. Después de la violencia, el agresor pide perdón, promete que ya no va a volver a actuar así. Entonces crees que la relación ha cambiado y vuelve a confiar. A esto se le llama la luna de miel y el ciclo se repite. Aun cuando las personas puedan darse cuenta que lo están viviendo, lo niegan. Si te sentiste identificado con este esquema, vives violencia, pide apoyo. La violencia es una espiral que inicia con cosas comunes y socialmente aceptables y que puede terminar con la muerte. Los hombres tenemos una responsabilidad para detenerla, cambiando nuestra forma de vivir nuestra masculinidad. Para el punto sobre la J, Ángel Chan. Universidad Martí, educación de clase mundial, con reconocimientos de validez oficial de estudios ante la SEP. Contamos con licenciaturas en Ingeniería en Tecnología y Producción, Informática e Ingeniería Civil, Maestría en Ingeniería, Ingeniería Ambiental y en Administración, doctorados en Ingeniería, en Educación y en Administración. Contáctanos, Poza Rica, 782-823-1105 y 822-3350. Y en Jalapa, 2288-123195. Estamos ubicados en Costa Rica número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. Visítanos en nuestra página web umarti.edu.mx o en Facebook como Universidad Martí. Sé parte de nuestra comunidad. Universidad Martí, educación de clase mundial. Audiencia de Sociedad 3.0, les informamos que este lunes 18 de marzo suspenderemos la programación habitual y reanudaremos nuestros programas el día martes 19 de marzo. Por su comprensión, muchas gracias. ¿Sabías que en la Universidad IBES tiene un equipo de fútbol americano? Sí, son los Linces del IBES, que ya tienen logros a nivel nacional. Se han coronado campeones del Tazón de Plata de la Liga Lifaem, superando a su rival en turno, los Ocelotes de la UNAM. Además de quedar subcampeones en el torneo Ráfaga de Tocho Flag de la Liga AFX, un orgullo para la Universidad IBES contar con la entrega y pasión de sus jugadores, así como la de su head coach, Arturo Chiraichi. ¡Anímate! Sé un Linces, sé IBES. Estamos de vuelta en Sociedad 3.0 Radio.
Ya estamos de vuelta aquí en Dintel, hablando precisamente de los espacios arquitectónicos, de los espacios urbanos y cómo es que estos espacios se vuelven cómplices en el suicidio, en la muerte voluntaria de una persona. Entonces, hablando de esto, te iba a comentar, Sofi, que también sobre todo las ciudades, por ejemplo Jalapa, que después de la revolución pues está haciendo todo por ser una ciudad moderna, y obviamente si quieres ser moderno, si quieres entrarle a la modernidad y al neoliberalismo, pues obviamente van a venir cosas, así como van a venir cosas buenas, van a venir cosas malas, ¿no? Y nos podemos dar cuenta en esas cosas malas porque ya empieza a haber un tráfico que, bueno, acostumbrado al tráfico de la Ciudad de México no es mucho, pero sí ya empieza a haber un tráfico, pues si bien no tan catastrófico, pues sí bastante desesperante, ¿no? Sobre todo para quien tiene carro, por uno finalmente si va en transporte público, pues te bajas y caminas, ¿no? Pero si estás en tu carro, pues ahí te quedas. Que es lo que pasa con muchos en las ciudades grandes. Pues apagas el motor. A mí me tocó varias veces cuando estaba estudiando que apagas el motor, o los del transporte público, o si vas en tu carro, de plano apagabas el carro, apagabas el motor y te quedabas ahí, ponías música, o ya de plano el asiento lo hacían hacia atrás y se acostaban, ¿no? A echarse un sueñito. Entonces es muy desesperante, sobre todo cuando los tiempos pues cada vez se hacen más largos y ya no te hacías 1 hora, ahora te haces 2 horas para llegar a un destino. Entonces también esto te causa un estrés tremendo, y ese estrés que se va generando, o matas a alguien o te matas a ti mismo. Se acumula, ¿no? Ajá. Aparte de los problemas que tengas tú internos y los acumulas con el ruido, con la contaminación, con la desesperación, sí, con que aquel ya me mentó mi mamá, y vas acumulando, ¿no? Sí. Entonces eso hace que también contribuya el entorno en tu espacio público a esto. Acerca de esto es recomendable una película que vimos hace no mucho de... ¿Cuál? La Argentina, creo. La Argentina hay una película argentina, es Historias violentas. Historias violentas dices, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Qué vas a comentar de eso? Que poco a poco cómo se va acumulando elementos externos hacia nuestros ya de por sí acumulados problemas emocionales, psicológicos, y existenciales. Existenciales, y cárgale la cuestión del espacio público, ¿no? Sí. Eso es bastante importante. Hay un documental que les recomiendo que le echen un ojo, que está en YouTube, que se llama El Puente. Este puente que me parece que es el puente rojo de Brooklyn o algo de San Francisco, me parece que es. Sí. Es un documental muy interesante, triste, pero interesante, donde narra cómo es que se van a suicidar hombres principalmente a este puente rojo, que este puente rojo es como muy emblemático de Estados Unidos. Aparte de que es rojo. Aparte que es rojo, casualmente, ¿no? Causalmente. Entonces va narrando principalmente la muerte, el suicidio de un personaje en específico, de cómo ha decidido él tomar su vida en este puente. Y este puente es muy socorrido por aquellas personas para el suicidio. Incluso en este sitio hay cabinas como último recurso para pedir ayuda. Si tú te quieres ir a suicidar, ahí es, por favor, si piensas hacer esto, toma el teléfono, nosotros te ayudamos, etcétera, ¿no? Entonces, como es un lugar bastante emblemático donde la gente va a fallecer, porque la muerte es segura, ¿no? No sé cuántos metros de altura, abajo está el río, es agua congelada. También hay que etcétera. tener cierto valor o cierta desesperación para tomar la iniciativa de suicidarte, ¿no? Claro. Ya una vez que yo creo das el salto, ya no hay marcha atrás. Eso también me preguntaba yo, sobre todo con este fenómeno, digo, vámonos un poquito más local.
Y aquí en Jalapa, recordemos la mujer que se aventó, que bueno, ahí todavía es como, finalmente la nota la pusieron como que se suicidó. La realidad es que no sabemos qué pasó en ese momento o por qué lo hizo. Si realmente al final se arrepintió o no. Lo que sabemos es que al final pues murió la señora, ¿no? En el edificio Ánimas aquí en Jalapa. Y estaba viendo también, mientras estaba viendo esto del suicidio, porque también es una cuestión que se maneja, pues si bien no en los cómics, pero sí se maneja mucho la violencia, sobre todo en el cómic de Frank Miller de SimCity, en la ciudad del pecado, que todo el tono lúgubre de la tinta negra con la luz blanca, y añadirle nada más el color rojo a ciertas escenas o ciertos colores que van caracterizando a cada personaje, bueno, lo hace muy hace pues ahora sí que este caos o esta violencia de las ciudades, ¿no? Y regresando pues a lo de la señora, lo de la mujer que finalmente se cae o se decide aventar por cuenta propia de la Torre Ánimas, pues vemos que hay un motivo y también hay un espacio, ¿no? Ahí me pregunto, por ejemplo, ¿cómo es que entró esta señora a un edificio que no sé si sea privado? Supongo que es privado. ¿Cómo entras tú a un edificio? Es como si yo quisiera entrar, no sé, a la Torre JB, que está ahí al lado del Hospital Ángeles. Y entonces decido subir hasta la azotea y decido aventarme desde la azotea, que ahí digo es ahorita el edificio más alto que tiene Jalapa, ¿no? Entonces, como el espacio va moldeando, te va otorgando ciertos elementos para quitarte la vida, ¿no? Y cómo entonces podemos agregar otros elementos para no quitarte la vida o incluso para vivir la vida, porque una cosa es estar vivo y otra cosa es vivir, creo yo. Sí, como el espacio arquitectónico y cómo esta, no sé si llamarle ciencia de la arquitectura, también voluntaria o involuntariamente ofrece un aparato de infraestructura para acabar con tu vida, ¿no? O sea, ajá, involuntariamente se hacen rascacielos a veces por vanidad o a veces por espacio, sí. Pero también provoca esta doble ficha de que te mueras, es un golpe certero, ¿no? De acabar con tu vida, un espacio donde se ha hecho para habitar, ¿no? Claro. Que también te sirve esta doble cara de la moneda para quitarte la vida, ¿no? Que fíjate, algo que estaba viendo es que igual dentro de estos suicidios, una niña de 12 años que se suicidó en el baño de su casa. Esto también sucedió aquí en Veracruz. No sé si fue aquí en Jalapa, pero sí sé que fue en el estado de Veracruz. Fue en el baño y me causa, bueno, de manera filosófica. Sabemos que el baño es aquel espacio que se destina a la limpieza, ¿no? A la limpieza del cuerpo, donde terminan la suciedad y los desechos. Claro. Entonces también cómo es que terminas también o te desprendes, desechas la vida en el mismo espacio donde limpias y desechas. Es como decir, bueno, voy a limpiar a lo mejor de toda la angustia que tengo y toda la depresión, voy a limpiarme y voy a desechar mi vida, ¿no? Y con la vida se me van todos los problemas, como si fuera a bajarle al WC. Me recordaste la anécdota de Lupe Vélez. No sé si han escuchado esa anécdota de Lupe Vélez. Lupe Vélez era una actriz, me parece, de los 60 o de los 70, una actriz de origen mexicano, pero en Estados Unidos, que era de Hollywood. Y entonces ella, por X o Y, tenía depresión, y ella, como toda una diva de aquellos entonces, se suicida. Pero lo planeó todo, se maquilló, se vistió, yo voy a ser una diva hasta en la muerte. Entonces, toma, me parece, barbitúricos, ajá, los toma y ella se acuesta en su cama, toda diva, muy Hollywood, porque planeaba así su muerte, ¿no? Para que cuando la encontraran fuera todo un esplendor. Sin embargo, los barbitúricos lo que le hicieron fue que ir a vomitar al baño y
ella fallece con la cabeza en el retrete, ¿no? O sea, es una anécdota de que sirve como para muchas cosas, porque ella planeaba muy glamurosa, y realmente pues termina en la taza del baño. Ajá, además no sé, porque la serie, ¿te acuerdas de la serie de House? De este doctor que era muy, lo anunciaba el Canal 5 como brutalmente honesto. Y que decía, bueno, no sé si lo dijo él, pero seguramente opinaría lo mismo que yo cuando dices que ¿dónde está la dignidad en la muerte, no? Todos terminan muertos de igual manera. Nosotros le ponemos una dignidad. Claro. Ahora, digo, qué mejor que tener una muerte digna a tener una vida indigna, ¿no? Claro. Donde nada más está sufriendo. Claro. Pero sí tendríamos que meternos ahí ya más a la cuestión de políticas públicas, y también podríamos nosotros entrar pues precisamente a proveer de esos espacios donde la muerte sea más digna, ¿no? Igual me recordaste a esta película que se recomienda mucho, Soylents Verdes. Hasta sí, que se acabe el mundo, algo así, del polémico actor, no recuerdo, que la hizo de Moisés. Muy muy buena película, porque está narrando un futuro no muy lejano de la sobrepoblación, y entonces hay tanta sobrepoblación que tienen un edificio, una infraestructura especial para la eutanasia, ¿no? Claro. Y es un espacio muy de los 70, un poco psicodélico, pero muy amplio, blanco, etcétera, ¿no? Eso, por ejemplo, nosotros en antropología y análisis de género, alguna vez la profesora Dalia Barrera Basols nos decía, bueno, hay espacios para el fútbol, hay espacios para comer, restaurantes, hay espacios, ¿no? ¿Por qué no hay espacios para tener sexo, ¿no? Una sexualidad más sana, más abierta? Ahora yo hago la pregunta, ¿por qué no tener un espacio público donde tú puedas acabar con tu vida? ¿Y te acuerdas? De hecho, en la película está el espacio. Sí. Cuando decide morir la persona ya estaba viejito, entonces dice, yo me voy a morir. Y cómo la hacen la escena más hermosa. Sí. O sea, es la escena más hermosa, yo creo, que de toda la película. Toda la película te mantiene como muy estresado. Y esa escena, incluso el protagonista se queda embelesado con la muerte, ¿no? O sea, el proceso de la muerte. De este viejito. Porque es ese contraste, ¿no? Ellos viven en un mundo ya saturado, ya gris, polvoriento, caluroso, etcétera, muy, muy saturado, y cuando te vas a morir, bueno, por lo menos que sean tus últimos momentos de ver naturaleza, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, decías también, por ejemplo, me comentabas de un pariente de Guadalajara, que vino acá a Jalapa y que le gustó mucho por la vegetación. Sí. Cuando hago mis diseños, sobre todo que he tenido mucha casa por allá por Tuzamapan, un saludo a Tuzamapan si por allá me están escuchando. En Tuzamapan, cuando diseño las casas, no nada más ahí, sino en el Estado de México, trato de meterle vegetación, porque precisamente la vegetación, o sea, tú puedes hacer una caja o tú puedes hacer una casa muy con el estilo clásico de griego, pero finalmente si tú le metes una vegetación cambia totalmente el espacio, y sí te hace más confortable, incluso el estado de ánimo mejora a que si tú tienes paredes blancas o paredes grises o de un solo color, por decir, como en los hospitales, que precisamente eso me recuerda a un debate que tuvimos en la carrera, donde en el debate se trataba de el funcionalismo contra la forma en los edificios, y cómo contribuye a eso a los pacientes de los hospitales a mejorar. Es decir, ¿qué es más importante? Hacer un edificio funcionalista que tenga todas las técnicas para curar desde el punto de vista médico, no psicológico, vamos a apartar esa parte, para curar al enfermo, o también tiene que tener ciertos ornamentación o ciertos elementos de psicología ambiental para que se sienta pues el estado del ánimo del enfermo cambie, y con esto también pueda sanar, ¿no? Sí, contribuye a su sanamiento, ¿no? Claro. Y es interesante porque, venido a este tema del espacio y de la muerte,
que también al hablar de la muerte tendríamos que hablar de la vida, Claro. cómo es que procuramos, o al menos yo procuro, de tener más espacios adaptables para que pues las personas tengan una respuesta positiva a estos espacios. Digo, me ha tocado hacer ahorita lo que son casas habitación, y precisamente de eso estaba viendo en un hotel en Jalcomulco, fíjate. Okay. Un hotel que se está haciendo en Jalcomulco, donde por el intenso calor que hay y para no meter aire acondicionado, lo que hice fue hacer una celosía en la zona de las escaleras, para que ahí se pusieran unas enredaderas, y cuando entre el aire se refresque con la planta, o sea, la planta refresca el aire, y este aire fresco entra a través de las escaleras a las habitaciones, ¿no? De cierta manera que no haya pues que no existe ese confort, y que muchas veces eso hace que te genere un estrés, ¿no? Una irritabilidad. Entonces imagínate ese tipo de climas extremos ahora en una ciudad. O sea, imagínate, por ejemplo, no sé, el puerto de Veracruz, donde hace un calor intenso, sí. o Tierra Blanca aquí en Veracruz, que dicen que hace un calor intenso. Claro. Y luego añádele que pues el espacio no es el adecuado, y añádele que tienes problemas económicos, y añádele que tienes problemas sociales, y añádele que la política está de la fregada, Sí. que no le interesas al político, que no le interesas al desarrollador que te está haciendo los fraccionamientos, que a ellos lo que les interesa es el dinero, Claro. les interesa a ti como ciudadano, pues es evidente que en algún momento te vas a suicidar. Claro, sí, contribuye. Ajá. Ahora, en esto del espacio y la muerte, y la vida y la muerte, a mí me ha llamado mucho la atención desde el punto de vista antropológico, cómo en los camellones hay infinidad de cruces de muertos, ¿no? Sí. Cómo y cada vez se aumentan más, pero también cómo se van alimentando. Aquí los hemos visto. Hay muchos en los camellones que fallecen, ya sea por descuido del conductor o por descuido del mismo peatón, etcétera. Ajá. Pero cómo la gente tiene esta manifestación de cultura religiosa, de cultura, Claro. de memoria a su ser querido, y pone una cruz, ¿no? Y este Ajá. espacio que es público, que es de todas y de todos, nos lo adueñamos, aunque sea un cachito, y por el mismo respeto de la muerte o el acontecimiento de que ha llegado fin de un ser querido, le respetamos que se pongan esas cruces, ¿no? Aunque sea un espacio público, incluso federal, etcétera, Sí. se tienen esos Y les dejan pequeños sus nichos, ramos. dejan sus ramos, sus flores, Ajá. sus veladoras, sus estatuas, ¿no? Es todo un rito, es todo una forma de pensar, una ideología que me parece, yo no he visto en otros países tan marcado como lo tenemos nosotros en México, estos nichos sí. en los camellones, Sí. que para nosotros es como muy cotidiano. Nada, pues entendemos o sobreentendemos que ahí falleció alguien y que su familiar por el suceso tan fuerte pues va así y lo De hecho hay una cruz manifiestas. que bueno, nosotros tendemos mucho somos fascinantes de la caminata, caminando por Jalapa. Me parece que en Murillo Vidal, ya llegando al parque Doña Falla, Ujú. no, llegando, antes de llegar al Mix, hay unas cruces. Creo que sí hay una cruz, Sí. pero no sé, creo que es de una niña o es de un señor. De una niña. De una niña, ¿no? Ah, Ujú. sí. Entonces, eso me imagino a lo que te refieres. O sea, Claro. la cruz está ahí y está por algo. Claro. Ujú. Y tú como externo a este suceso, pero que también te sabes frágil, porque también eres ser humano y que en algún momento pues somos finitos, cuando ves una cruz y más de una niña, así como que te pega más el sentimiento de Sí. decir, ouch, cómo empiezas en tu cabeza, empiezas a figurarte esa escena de cómo fue, ¿no? Si uno se toma el tiempo, pues piensa en esa persona, piensa en esa familia, como ese espacio público que tú vas con vida o que
todos pasan rápido y Sí. el ruido, etcétera, que la vida continúa, como decía el artículo, la vida continúa, se para un segundo cuando tú volteas a ver esa cruz y dices, ouch, aquí algo pasó, aquí está en juego la vida y la muerte. Entonces también tú te pones a pensar, si me cruzo rápido puede que yo acuña otra cruz aquí, ¿no? También Ajá. sirven como de señales, Y que- de advertencia. Claro, y también, digo, aunado a esto, tenemos la violencia que está ahorita, que es principalmente en las avenidas, con los taxistas, Sí, lo sí. que está, ha estado sucediendo con los taxistas, con estos enfrentamientos aquí en Jalapa, que pues ya está grave, ya empieza a preocupar. Sí, empieza, digo, debería de preocupar. debería de preocupar sobre todo al Estado. Al Estado. Porque finalmente nosotros Claro. como ciudadanos podemos hacer fuerza, podemos hacer unión, pero también es un trabajo del Estado que Claro. nos tiene que proveer la seguridad, por Sí. eso votamos por ello. Que en vez de estar inaugurando fuentes, debería de estar inaugurando otro tipo de cosas y ponerle más énfasis a la seguridad, porque Claro. es de todas y de todos, incluyéndolos, incluyéndolas, ¿no? Ujú. Un dato un poco triste y curioso, el año antepasado, se dio la tasa de suicidios más fuerte a nivel mundial en México y específicamente en Querétaro y específicamente más en hombres. Y donde se suicidaban era en la plaza, en los árboles de la plaza, principalmente por la carga económica que, entre comillas, tendría que llevar un hombre, no la tiene por qué llevar. Suponiendo que un Querétaro es hombre. ahorita una de las mejores ciudades Suponiendo. para vivir. Y pues esto resaltó porque un señor se suicidó en la plaza, en el árbol de la plaza, y pues empezó a investigar qué pasa con eso, y el señor llegó a tanta supresión económica porque no tenía para los 15 años de la niña, de su hija, entonces decidió suicidarse. Obviamente no solamente por los 15 años, sino por la carga económica que implicaba esta fiesta, sino por todo lo que le iba a venir, por todo, etcétera, ¿no? Entonces, como el espacio público, el último acto que una persona para quitarse la vida lo hace evidente en un espacio público, Sí. como la mujer colombiana que pasó no hace mucho tiempo, que por la presión que le estaban Sí. extorsionando, se salta del puente junto con su hijo, ¿no? Entonces, y esto se hizo público porque fue un Sí, acto público. pues ahí tenemos el Del ejemplo puente. de la Torre Ánimas, ¿no? La mujer La lo hizo mujer público, ¿no? lo hizo público. Entonces, ¿qué dicen por ahí? Bueno, independientemente de lo que digan, pues finalmente el acto se cometió, Claro. ¿no? Entonces, pues hasta aquí llegamos con esta plática. Gracias. Ya saben, soy el arquitecto Isaac López, y cualquier cosa me pueden encontrar como Isaac López León en Facebook. Agradecemos a Sociedad 3.0 Radio y a Universidad IBES, y recuerden escuchar nuestros podcasts en la sección de radio en el portal de Sociedad 3.0. Estamos saliendo de los umbrales de Dintel. Nos escuchamos el próximo viernes a las 19 horas por Sociedad 3.0 Radio. Sintonizas Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo, a 128